La soledad es una experiencia universal. Todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido solos, incluso rodeados de personas. Pero ¿qué significa realmente la soledad? ¿Es una carga o una oportunidad? Carl Jung nos enseñó que dentro de la soledad se esconde un mensaje profundo del inconsciente, una puerta a la transformación y al autoconocimiento, lo que la mayoría ve como sufrimiento. Jung lo interpretaba como un llamado del alma, una invitación a encontrarnos con nuestra verdadera esencia. Es posible que hoy te sientas solo, que sientas que nadie te comprende, que las personas que alguna vez estuvieron ahí ya no están, o que el mundo parece seguir adelante sin ti. Pero detente un momento y pregúntate: ¿por qué estoy sintiendo esto? La soledad no es solo la ausencia de compa, es un estado interno que nos enfrenta con nosotros mismos. Es el momento en el que el ruido del mundo se apaga y nos obliga a escuchar lo que hay en nuestro interior. Para Jung, la soledad no es algo que deba evitarse, sino que debe entenderse. No es un castigo ni un error, sino un mecanismo del inconsciente para llevarnos hacia nuestra individuación. La individuación, según Jung, es el proceso de convertirnos en la persona que realmente estamos destinados a ser, de integrar todas las partes de nuestro ser, incluyendo las que hemos negado, reprimido o ignorado. Si hoy te sientes solo, es porque hay algo dentro de ti que necesita ser visto. Tal vez has pasado demasiado tiempo adaptándote a las expectativas de los demás, tratando de encajar en una sociedad que dicta cómo debes vivir, qué debes pensar y cómo debes actuar. Tal vez has ignorado tus propios deseos y necesidades por miedo a ser rechazado o incomprendido. Pero ahora que estás solo, no hay nadie más a quien escuchar excepto a ti mismo. Esta es una oportunidad única para reencontrarte, para descubrir quién eres sin las influencias externas. Piensa en todas las veces que has sentido que estabas rodeado de personas, pero aún así te sentías vacío. Eso sucede porque la verdadera conexión no se trata de cuántas personas hay a tu alrededor, sino de qué tan conectado estás contigo mismo. Jung nos decía que cuando no nos conocemos realmente, terminamos proyectando nuestras sombras en los demás, buscamos en otros lo que no hemos encontrado dentro de nosotros, y cuando esas relaciones no llenan el vacío que sentimos, nos sentimos aún más solos. Pero aquí está la clave: la soledad no es el enemigo, es una señal de que es momento de mirar hacia adentro en lugar de verla como algo negativo. ¿Qué pasaría si la vieras como una oportunidad de crecimiento? Si la usas sabiamente, la soledad puede ser el mayor regalo que el universo te ha dado. Puede ser el momento en el que por primera vez te permitas ser completamente tú, sin máscaras ni pretensiones. Jung hablaba del proceso de integrar nuestra sombra, esas partes de nosotros que hemos negado porque nos enseñaron que eran inaceptables. ¿Qué pasaría si la soledad es la forma en que el inconsciente te dice que es momento de integrar esas partes olvidadas? Tal vez hay una parte de ti que ha estado pidiendo ser escuchada, pero que el ruido del mundo no te ha permitido oír. Tal vez es momento de enfrentar esos miedos, esas inseguridades y esas heridas que has estado evitando. Cuando decides abrazar la soledad en lugar de huir de ella, comienzas a descubrir su verdadero propósito. Descubres que no necesitas la validación externa para sentirte completo. Descubres que dentro de ti hay una fuente infinita de sabiduría y fortaleza. Descubres que aunque el mundo exterior parezca incierto, tu mundo interior puede ser un refugio de paz y claridad. Jung decía que la vida es un proceso continuo de autodescubrimiento. No estamos aquí para simplemente seguir un camino trazado por otros, sino para encontrar el nuestro, y en ese camino habrá momentos de soledad, pero esos momentos no son obstáculos, son parte del viaje, son la pausa necesaria para reajustar nuestro rumbo, para preguntarnos si estamos viviendo la vida que queremos o si simplemente estamos cumpliendo con lo que otros esperan de nosotros. Si hoy te sientes solo, es porque el universo te está dando un espacio sagrado para que te escuches a ti mismo. Es un recordatorio de que la conexión más importante no es con los demás, sino contigo mismo. Y una vez que te recones con tu esencia, la soledad dejará de ser algo que temes y se convertirá en un estado de plenitud. Pero aquí está lo interesante: cuando aprendes a estar bien contigo mismo, cuando dejas de buscar en los demás lo que solo puedes encontrar dentro de ti, algo mágico sucede. Las personas correctas comienzan a aparecer en tu vida, las relaciones se vuelven más auténticas. Ya no necesitas forzar conexiones porque te has convertido en un imán para aquellas personas que resuenan con tú. Es como si el
Universo recompensará tu valentía de enfrentar la soledad enviándote exactamente lo que necesitas. Entonces, ¿qué debes hacer ahora? No trates de llenar el vacío con distracciones superficiales, no busques en los demás lo que aún no has encontrado en ti. En lugar de eso, siéntate en silencio, escucha lo que tu alma tiene que decirte, pregúntate qué partes de ti he estado ignorando, permítete sentir la soledad sin miedo, porque dentro de ella se encuentra la respuesta que has estado buscando. La vida no se trata de evitar el dolor o la incomodidad, sino de aprender de ello. Sí. La soledad es uno de los maestros más poderosos que puedes tener. No es un castigo, es una invitación a conocerte, a aceptarte y a amarte tal como eres, y cuando lo hagas te darás cuenta de que nunca estuviste realmente solo. La soledad no es algo que simplemente debamos soportar, es una oportunidad para explorar las profundidades de nuestra psique. Carl Jung nos enseñó que dentro de cada ser humano hay un mundo interno inmenso lleno de símbolos, arquetipos y mensajes que, si aprendemos a interpretar, pueden guiarnos hacia una vida más auténtica y significativa. Pero para acceder a este conocimiento debemos estar dispuestos a enfrentarnos con lo que hay en nuestro interior. Cuando experimentamos la soledad, no solo nos alejamos de los demás, sino que también nos alejamos de las distracciones que nos impiden vernos tal como somos. En la vida cotidiana estamos constantemente ocupados: el trabajo, las redes sociales, la familia, los amigos, las responsabilidades. Todo parece estar diseñado para mantenernos distraídos, para evitar que miremos demasiado de cerca lo que realmente sentimos. Pero en los momentos de soledad todas esas distracciones desaparecen y nos vemos obligados a enfrentarnos con lo que llevamos dentro. Para muchos esto puede ser aterrador. Jung hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que hemos reprimido porque no encaja con la imagen que queremos proyectar al mundo. Dentro de la sombra se encuentran nuestros miedos, nuestras inseguridades, las emociones que consideramos inaceptables, y cuando estamos solos la sombra emerge. Es por eso que muchas personas evitan la soledad, porque temen lo que pueden encontrar en ella. Pero lo que Jung nos enseñó es que la sombra no es algo que debamos temer, sino algo que debemos integrar. Integrar la sombra significa aceptar todas las partes de nosotros mismos, incluso aquellas que hemos tratado de ocultar. Significa reconocer que no somos perfectos, que tenemos heridas, que hay aspectos de nuestra personalidad que hemos reprimido por miedo al juicio de los demás. Pero también significa darnos cuenta de que dentro de esa sombra hay un potencial enorme para el crecimiento y la transformación. Cuando aceptamos nuestra sombra dejamos de luchar contra nosotros mismos, dejamos de sentirnos divididos, de tratar de ser algo que no somos, y es en ese momento cuando comenzamos a experimentar una verdadera sensación de paz. La soledad ya no se siente como un vacío, sino como un espacio sagrado en el que podemos descubrir quiénes somos realmente. Jung también hablaba del concepto del sí mismo, la totalidad de lo que somos más allá de la máscara que presentamos al mundo. El sí mismo es nuestra esencia más profunda, la parte de nosotros que no está influenciada por las expectativas externas ni por los roles que jugamos en la sociedad. Pero para conectar con el sí mismo debemos alejarnos del ruido exterior y entrar en un estado de introspección profunda. La soledad nos da la oportunidad de hacer esto. Es en la soledad donde podemos escuchar nuestra intuición con claridad, donde podemos darnos cuenta de qué es lo que realmente queremos en la vida y qué es lo que simplemente hemos aceptado porque otros nos dijeron que era lo correcto. Es en la soledad donde podemos descubrir qué nos hace felices, qué nos da sentido, qué es lo que realmente queremos crear en este mundo. Pero hay algo más que debemos entender: la soledad no es lo mismo que el aislamiento. Jung nos advertía sobre los peligros del aislamiento extremo, porque aunque la introspección es necesaria, los seres humanos somos en última instancia seres sociales. Necesitamos conexión, necesitamos relaciones significativas. Sin embargo, la diferencia entre una conexión auténtica y una conexión superficial radica en qué tanto
Nos conocemos a nosotros mismos y entramos en una relación sin haber hecho el trabajo interno, sin haber integrado nuestra sombra ni conectado con nuestro sí mismo. Entonces buscaremos en los demás algo que solo podemos encontrar dentro de nosotros. Esperaremos que sean ellos quienes llenen el vacío que sentimos, quienes nos den el sentido de identidad y propósito que no hemos descubierto por nuestra cuenta, y cuando no lo logren nos sentiremos decepcionados, frustrados, aún más solos. Pero cuando hemos aprendido a estar bien con nuestra propia compañía, cuando hemos aceptado quienes somos en totalidad, entonces nuestras relaciones cambian. Ya no buscamos a los demás desde la carencia, sino desde la plenitud. No buscamos que nos completen, sino que nos acompañen en nuestro camino, y en ese momento las relaciones dejan de ser una necesidad y se convierten en una elección. Es por esto que Jung decía que la verdadera conexión solo puede darse entre dos personas que han hecho su propio trabajo interno, porque solo cuando nos conocemos a nosotros mismos podemos conocer realmente a los demás. Solo cuando nos aceptamos podemos aceptar a los demás. Solo cuando hemos aprendido a vivir con nuestra soledad podemos disfrutar plenamente de la compañía de otro. Pero este proceso no es fácil, requiere valentía, requiere estar dispuesto a mirar dentro de nosotros mismos con honestidad, sin máscaras, sin excusas. Requiere enfrentar los miedos que hemos evitado, las heridas que no hemos querido sanar, y sobre todo requiere paciencia, porque el camino hacia el autoconocimiento no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino un proceso continuo que dura toda la vida. Y aquí es donde muchas personas se detienen, prefieren evitar el trabajo interno, seguir distrayéndose, llenar el vacío con ruido y superficialidad. Pero aquellos que tienen el valor de enfrentar su soledad, aquellos que se atreven a mirar dentro de sí mismos, descubren algo increíble. La soledad nunca fue su enemiga, sino su aliada. Jung nos decía que el proceso del camino hacia la plenitud es un viaje solitario, no porque debamos estar físicamente solos, sino porque nadie más puede hacerlo por nosotros. Nadie más puede descubrir quiénes somos, nadie más puede integrar nuestra sombra, nadie más puede darnos la paz que solo se encuentra dentro de nosotros. Pero cuando emprendemos este viaje, cuando comenzamos a conocernos en profundidad, algo cambia. Dejamos de temer la soledad, dejamos de buscar validación en los demás, dejamos de sentirnos incompletos. Y lo más sorprendente es que cuando hemos hecho este trabajo interno, la vida nos recompensa, porque cuando estamos en paz con nuestra soledad, las personas adecuadas comienzan a aparecer. No son aquellas que llenan un vacío, sino aquellas que complementan nuestro camino. No son aquellas que nos distraen de nosotros mismos, sino aquellas que nos inspiran a seguir creciendo. Y en ese momento nos damos cuenta de que la soledad no era algo que debíamos evitar, sino algo que nos preparaba para una vida mucho más auténtica y significativa. Pero este es solo el comienzo. La verdadera transformación ocurre cuando pasamos de entender la soledad a vivirla de una manera consciente, cuando en lugar de huir de ella la abrazamos. Y os que nos muestre quiénes somos realmente, cuando aprendemos a usar la soledad como una herramienta para nuestro crecimiento y no como una excusa para el sufrimiento. El problema es que la mayoría de las personas nunca llegan a este punto, se quedan atrapadas en el miedo, en la sensación de vacío, en la desesperación de no saber qué hacer con su soledad, y es precisamente ahí donde la transformación se detiene. Pero aquellos que siguen adelante, aquellos que se sumergen en su propio mundo interno sin miedo, descubren que la soledad es en realidad el camino hacia la verdadera libertad. La pregunta ahora es: ¿estás dispuesto a recorrer ese camino? ¿Estás dispuesto a mirar dentro de ti y descubrir qué es lo que realmente hay ahí? Porque si lo haces, si tienes el valor de enfrentar la soledad con los ojos abiertos, lo que encontrarás al otro lado será algo que cambiará tu vida para siempre. Y en ese punto la soledad dejará de ser algo que temes y se convertirá en el portal hacia una existencia más profunda, más plena, más auténtica, porque al final la respuesta que has estado buscando nunca ha estado fuera de ti, siempre ha estado dentro. Solo hacía falta el silencio para poder escucharla. El verdadero problema de la soledad no es la ausencia de compañía, sino el miedo a encontrarnos con nosotros mismos. La mayoría de las personas no están solas, están huyendo de sí mismas, buscan distracciones, buscan validación en los demás, buscan llenar el vacío con relaciones que no aportan nada, con actividades que solo anestesia el dolor en lugar de sanarlo. Pero tarde o
Temprano la vida nos pone en una posición en la que no podemos escapar más. La soledad se convierte en un espejo donde todo lo que hemos evitado mirar se refleja. Con una claridad innegable, Carl Jung nos enseñó que en lo profundo de nuestra psique cada uno de nosotros alberga una verdad que ha sido silenciada por años de condicionamiento. Nos han dicho quién debemos ser, qué debemos hacer, cómo debemos comportarnos, y sin darnos cuenta hemos construido una identidad basada en expectativas ajenas, y cuando llega la soledad todas esas capas superficiales comienzan a desmoronarse. Es ahí cuando surge la crisis, la incomodidad, la sensación de vacío, pero ese vacío no es un castigo, es una invitación, es la señal de que es momento de reconstruirnos desde la autenticidad. El problema es que la mayoría ve esta crisis como algo negativo, como algo que debe evitarse a toda costa, pero Jung nos decía que no hay transformación sin crisis. Es precisamente en los momentos de mayor dolor, de mayor incertidumbre, cuando más crecemos, porque el dolor es el mensajero del alma. Nos dice que partes de nosotros han sido ignoradas, que heridas aún no han sido sanadas, que aspectos de nuestra personalidad necesitan ser integrados. Aquí es donde entra el concepto de la noche oscura del alma. Jung hablaba de este proceso como un periodo de profundo cuestionamiento interno en el que todo lo que dábamos por cierto comienza a derrumbarse. Es el momento en él que nos sentimos más perdidos, más confundidos, más solos, pero lo que pocos entienden es que esta etapa no es el final. Es el inicio de un renacimiento. Es como el momento antes del amanecer, cuando la oscuridad es más profunda, justo antes de que la luz comience a emerger. El gran error que cometemos es tratar de salir de esta oscuridad demasiado rápido. Buscamos cualquier cosa que nos haga sentir mejor de inmediato, sin darnos cuenta de que el verdadero crecimiento ocurre cuando nos permitimos sentir, cuando dejamos que el proceso siga su curso sin resistencia. Jung nos decía que el camino hacia la individuación, hacia nuestra verdadera esencia, requiere atravesar estas sombras. No podemos evitarlas, no podemos saltarlos, atravesarlas, pero hay algo que debemos recordar: no estamos en esta oscuridad porque estemos perdidos, estamos en esta oscuridad porque estamos despertando. Es el proceso natural de cualquier transformación real, es la integración del viejo yo para dar paso a algo nuevo, algo más auténtico, más alineado con nuestra verdad interior. Es el colapso de la falsa identidad para que pueda surgir la verdadera, y aquí es donde muchas personas fallan, se resisten al proceso, intentan aferrarse a lo viejo, temen soltar lo que ya no les sirve, pero lo que Jung nos enseñó es que la vida no se trata de aferrarse, sino de fluir con los ciclos naturales del alma. Cuando algo ya no resuena contigo, cuando una relación, una situación, una creencia comienza a sentirse pesada, es porque ya ha cumplido su propósito, y el único camino hacia la liberación es soltar. El problema es que soltar da miedo. Nos hemos acostumbrado tanto a ciertas personas, a ciertos hábitos, a ciertas formas de pensar, que la idea de dejarlas atrás nos aterra, pero lo que no vemos es que al aferrarnos a lo viejo estamos bloqueando la llegada de lo nuevo, estamos cerrando la puerta a todo lo que realmente está alineado con nuestro crecimiento, con nuestro propósito. Jung nos decía que cuando nos atrevemos a soltar, la vida comienza a sincronizarse de maneras que jamás hubiéramos imaginado. Las personas adecuadas aparecen, las oportunidades correctas llegan, las respuestas que buscábamos comienzan a manifestarse, porque al soltar lo que no nos pertenece creamos espacio para lo que sí. Pero aquí hay un punto clave: no podemos soltar si no hemos aprendido la lección que esa experiencia vino a enseñarnos. Jung decía que el inconsciente nos enviará las mismas situaciones una y otra vez hasta que finalmente entendamos el mensaje. Es por eso que tantas personas repiten los mismos patrones en sus relaciones, en su vida profesional, en su crecimiento personal. No es mala suerte, no es coincidencia, es su inconsciente tratando de enseñarles algo que aún no han visto. Entonces, si hoy te sientes solo, si sientes que la vida te ha alejado de ciertas personas o que estás en un periodo de aislamiento, pregúntate qué es lo que esta experiencia está tratando de mostrarme. ¿Qué parte de mí necesita ser vista, reconocida, sanada? Porque si logras comprender el mensaje, si en lugar de resistirte a la soledad decides escucharla, te darás cuenta de que no estás solo por casualidad, estás solo porque este es el momento en el que necesitas encontrarte contigo mismo. Y aquí es donde ocurre la magia, porque cuando finalmente te encuentras, cuando integras tu sombra, cuando conectas con tu verdadera esencia, algo cambia dentro
De ti dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro, dejas de necesitar validación externa porque te has validado a ti mismo, dejas de sentirte solo porque has descubierto que la conexión más importante que puedes tener es contigo mismo. Es en este punto donde las relaciones dejan de ser una necesidad y se convierten en un reflejo de tu crecimiento. Ya no buscas a los demás para llenar un vacío, sino para compartir lo que ya eres. Ya no te conformas con relaciones superficiales porque has aprendido a valorártelo suficiente como para esperar algo auténtico. Y lo más interesante es que cuando llegas a este nivel de conexión interna, las personas que llegan a tu vida son completamente diferentes. Son aquellas que están en la misma frecuencia, aquellas que también han hecho su trabajo interno, aquellas que no están ahí por dependencia sino por afinidad. Es aquí donde Jung hablaba de la sincronicidad. Cuando estás alineado con tu verdadero yo, cuando has aprendido las lecciones que tu alma necesitaba aprender, la vida comienza a alinearse de manera casi mágica. Las oportunidades llegan en el momento exacto, las respuestas aparecen cuando más las necesitas, las personas correctas entran en tu vida sin esfuerzo. Es como si el universo te estuviera recompensando por haber tenido el valor de atravesar la oscuridad, pero para llegar a este punto debes estar dispuesto a hacer el trabajo interno. No hay atajos, no hay soluciones rápidas, debes enfrentar tu soledad, debes mirar dentro de ti, debes integrar tu sombra y sobre todo debes confiar en el proceso, porque lo que hoy parece doloroso, lo que hoy parece confuso, es solo el inicio de una transformación profunda. Jung nos decía que la vida siempre nos da señales, pero somos nosotros los que debemos estar atentos para verlas. Así que pregúntate qué señales te está dando la vida en este momento, qué patrones se están repitiendo en tu vida, qué situaciones te están mostrando lo que aún sanar, porque si logras descifrar estos mensajes, si logras entender lo que tu inconsciente está tratando de decirte, te darás cuenta de que la soledad nunca fue el problema. La verdadera pregunta es: ¿estás dispuesto a escucharte a ti mismo? Y cuando finalmente lo hagas, cuando te atrevas a ver más allá del miedo, descubrirás algo que cambiará tu vida para siempre. La soledad no es el final del camino, es el portal hacia tu verdadera libertad. El proceso de transformación que ocurre en la soledad no es instantáneo ni lineal, no se trata de despertar un día con todas las respuestas ni de encontrar la iluminación de un momento a otro. Es un viaje profundo, un camino que nos enfrenta con cada rincón oculto de nuestra psique. Carl Jung decía que la verdadera individuación, ese proceso de convertirnos en lo que realmente somos, no es cómodo ni sencillo, pero es la única forma de alcanzar la verdadera plenitud. Cuando comenzamos a explorar nuestra soledad con una nueva perspectiva, nos damos cuenta de que muchas de las creencias que teníamos sobre nosotros mismos eran simplemente ilusiones creadas por el entorno. Jung nos hablaba del persona, el conjunto de máscaras que usamos para encajar en la sociedad, para ser aceptados, para ser vistos de una manera que consideramos apropiada, pero detrás de esa máscara se esconde algo mucho más auténtico, nuestro verdadero yo. El problema es que pasamos tanto tiempo identificándolos de quienes somos en realidad. La soledad, cuando se vive con conciencia, nos da la oportunidad de quitar esa máscara y vernos tal como somos, sin filtros, sin adornos, sin el peso de las expectativas externas. Pero aquí surge una paradoja: cuanto más te acercas a tu verdadera esencia, más te das cuenta de que muchas de las cosas que antes valorabas ya no tienen sentido. Relaciones que parecían indispensables comienzan a sentirse superficiales, metas que antes parecían importantes pierden su atractivo, hábitos que antes te definían ahora te parecen irrelevantes. Esto es normal, es parte del proceso, porque cuando cambias internamente, tu mundo externo también cambia. Jung nos decía que el inconsciente no solo nos guía, sino que constantemente nos envía señales sobre lo que necesitamos soltar, pero la mayoría de las personas ignora estas señales porque soltar significa de la zona de confort y el ser humano por naturaleza teme el cambio. Nos aferramos a lo conocido incluso cuando nos hace daño porque al menos es familiar, pero lo que Jung nos enseñó es que la verdadera evolución solo ocurre cuando tenemos el coraje de dejar atrás lo que ya no nos pertenece. Entonces, si te sientes solo en este momento, si sientes que muchas cosas en tu vida han dejado de tener sentido, entiende, esto no es que estés perdiendo algo, es que estás despertando, estás viendo la vida con nuevos ojos, estás dejando atrás lo
superficial para acercarte a lo esencial y este proceso, aunque doloroso al principio, es el inicio de una transformación que cambiará todo, pero hay algo que debes entender: no todos los que te rodean estarán preparados para este cambio. Jung hablaba del peligro de la individuación. Cuando se vive en una sociedad que teme la autenticidad, muchas personas prefieren vivir en la ilusión, seguir las reglas establecidas, no cuestionar demasiado. Y cuando alguien comienza a cambiar, cuando alguien comienza a mirar más allá de las apariencias y busca su verdad, se convierte en una amenaza para el sistema. Es por eso que muchas personas que emprenden este viaje sienten que se de su entorno, no porque quieran hacerlo, sino porque su nueva energía ya no encaja con la antigua. Relaciones que antes parecían armoniosas comienzan a sentirse forzadas, conversaciones que antes eran interesantes ahora parecen vacías, lugares que antes eran familiares ahora se sienten ajenos. Esto puede generar una sensación de pérdida, de desconexión, de aislamiento, pero es solo la transición. Jung nos recordaba que este proceso es necesario. No puedes llegar a una nueva versión de ti mismo si sigues rodeado de lo que te mantiene en el pasado, y aunque al principio pueda parecer que estás perdiendo más de lo que estás ganando, la verdad es que estás haciendo espacio para lo que realmente necesitas. Lo más curioso es que una vez que atraviesas este periodo de ajuste, comienzas a atraer personas que están en la misma sintonía que tú. Ya no necesitas forzar conexiones porque las personas correctas aparecen de manera natural. Es lo que Jung llamaba sincronía, el fenómeno en el que la vida comienza a responder a tu nueva vibración. Y esto no es magia, es un principio psicológico. Cuando cambias internamente, todo a tu alrededor cambia también, pero hay un desafío para llegar a este punto. Primero debes aprender a estar contigo mismo, porque si no puedes disfrutar de tu propia compañía, si necesitas la validación externa para sentirte completo, seguirás atrayendo relaciones que reflejan esa carencia. Jung decía que las relaciones que tenemos son espejos de nuestra propia psique. Si nos rodeamos de personas que nos drenan, que nos restan, que nos hacen sentir pequeños, es porque aún no hemos aprendido a establecer nuestros propios límites. Aquí es donde la soledad juega un papel crucial. No es un estado que debas evitar, sino un estado que debes abrazar para conocerte a un nivel más profundo. Solo en la soledad puedes darte cuenta de quién eres realmente, sin la influencia de los demás. Solo en la soledad puedes descubrir qué es lo que realmente te hace feliz sin necesidad de validación externa. Pero la sociedad nos ha enseñado a temer la soledad. Nos han dicho que estar solo es sinónimo de fracaso, de falta de éxito, de no ser lo suficientemente bueno. Nos han vendido la idea de que la felicidad está en la compañía, en la aceptación social, en la constante interacción. Pero Jung nos mostraba que esto es una ilusión. La verdadera felicidad no viene de lo externo, sino de la conexión con uno mismo. La pregunta entonces es: ¿estás dispuesto a desafiar esa idea? ¿Estás dispuesto a ver la soledad no como un problema, sino como un portal hacia una vida más auténtica? Porque cuando comienzas a ver la soledad desde esta perspectiva, todo cambia. Ya no te desesperas por llenar el vacío con distracciones, ya no buscas validación en relaciones superficiales, ya no temes estar solo porque has descubierto que dentro de ti hay un universo entero esperando a ser explorado. Y cuando llegas a este punto, la soledad deja de ser una carga y se convierte en un regalo. Jung nos decía que el camino de la individuación es solitario, pero no porque debamos estar aislados, sino porque nadie más puede hacerlo por nosotros. Nadie más puede recorrer este camino en nuestro lugar. Pero la paradoja es que una vez que hemos aprendido a estar solos, dejamos de estarlo porque nos conectamos con algo mucho más grande, con nuestra propia esencia, con nuestra verdad, con la energía del universo que siempre ha estado ahí esperando a que despertemos. Entonces, si hoy te sientes solo, si sientes que estás en un punto en el que no ves con claridad lo que sigue, si te has alejado de ciertas personas y sientes que estás en un proceso de transformación que nadie más parece entender, quiero que recuerdes esto: no estás solo porque estés perdido, estás solo porque estás en camino de encontrarte. Y este camino, aunque difícil al principio, es el más importante que recorrerás en tu vida, porque al final de este viaje descubrirás que la respuesta que buscabas nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro de ti, esperando a que tuvieras el valor de mirar en su dirección. Pero esto es solo el inicio. Porque cuando comprendes esto, cuando aceptas la soledad como una parte necesaria de tu evolución, la verdadera
Transformación comienza porque lo que viene después no es solo un cambio en cómo te sientes, sino en cómo experimentas la vida misma, y es en ese punto donde te das cuenta de que la soledad nunca fue el problema era la forma en que la habías interpretado, y cuando cambias esa interpretación todo lo demás cambia también. Cuando llegas a este punto, cuando comprendes que la soledad no es un castigo sino un llamado, todo cambia, ya no la ves como una carga sino como una oportunidad. Te das cuenta de que cada momento de silencio es una invitación a escuchar lo que tu alma ha estado tratando de decirte desde hace tiempo, y cuando finalmente escuchas descubres algo increíble: nunca estuviste realmente solo dentro de ti, siempre ha habido una fuente inagotable de fuerza, claridad y propósito. La razón por la que antes no la sentías es porque estabas buscando afuera lo que solo podías encontrar dentro, pero ahora lo sabes, ahora entiendes que la soledad no es el enemigo sino el puente hacia una vida más auténtica, más plena y más alineada con quien realmente eres. Lo que sucede después de este despertar es algo que Jung llamaba la integración del sí mismo. Es el momento en el que dejas de fragmentar, de luchar contra partes de ti mismo, de reprimir lo que eres para encajar. Es cuando abrazas tu totalidad, cuando te aceptas con todo lo que eres, cuando dejas de buscar validación en el exterior porque has aprendido a darte a ti mismo. Y aquí ocurre la verdadera magia: cuando te aceptas, el mundo también lo hace. Las personas adecuadas comienzan a aparecer en tu vida, ya no necesitas forzar conexiones porque las relaciones verdaderas llegan por sí solas. Ya no sientes la necesidad de encajar en lugares donde nunca perteneciste porque has encontrado tu propio espacio en el mundo. Tu energía cambia, tu percepción cambia, y con ello todo lo que te rodea comienza a transformarse. Si alguna vez has sentido que la soledad te pesa, que el aislamiento te abruma, quiero que recuerdes esto: no estás solo en este camino. Todos en algún momento hemos pasado por este proceso de transformación, y aunque parezca que nadie más entiende lo que estás sintiendo, la verdad es que hay muchas personas viviendo la misma experiencia, buscando respuestas, buscando comprensión, buscando ese despertar que les haga ver la vida de otra manera. Por eso este mensaje es para ti, pero también para todos aquellos que como tú necesitan escuchar esto. Así que te invito a compartir este contenido con alguien que pueda estar pasando por un momento difícil. A veces un simple mensaje puede cambiar la perspectiva de alguien, puede ser el faro en medio de la tormenta, y tú puedes ser ese puente para que esta información llegue a quien más la necesita. Déjame tu comentario aquí abajo, cuéntame qué parte de este mensaje resonó contigo, qué aprendizaje te llevas, qué idea despertó algo dentro de ti, porque cada vez que compartes tu experiencia no solo te ayudas a ti mismo sino que también inspiras a otros que pueden estar pasando por lo mismo. Y si quieres seguir explorando temas como este, si quieres entender más sobre el poder de tu inconsciente, sobre cómo Carl Jung nos dejó un mapa para comprendernos mejor, asegúrate de suscribirte al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo, porque lo que viene es aún más profundo, aún más transformador. Recuerda esto: la soledad no es el final del camino, es el inicio de una nueva versión de ti. Así que en lugar de temerla, abrázala, porque al otro lado de la soledad te espera la libertad.